Muy buenos días. Hoy se habla de nuevas opciones a nivel de vacunas en el mundo y precisamente eso se convierte también en una posibilidad de salvación para millones y millones de personas. Por eso, vamos al punto ahora. La comunicación en este instante es con el doctor Carlos Trillo, epidemiólogo, además de la Universidad del Rosario, quien nos ha venido acompañando y entregando sus luces y explicaciones sobre el tema. Doctor, muy buenos días. ¿Qué significa en este instante la aparición ahora de la vacuna de Johnson y Johnson? Juan Carlos, buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todos los televidentes, a todas las personas que nos acompañan. Tenemos más opciones y más alternativas de vacunas que han venido siendo probadas y que están disponibles para las personas que estamos listos a vacunarnos. Y en ese sentido, me remito precisamente a la información que se ha conocido. Johnson y Johnson reportó que su vacuna tiene un 66% de eficacia, aunque es menor con la variante de Sudáfrica. Eso en términos prácticos, ¿qué significa? Bueno, hay que tener presente varias cosas. La eficacia quiere decir, al final, la protección que nos está dando la vacuna. Y ellos han hecho estudios en varias partes del mundo y reportan una eficacia general, unas variantes que pueden cambiar según la región. Entonces, por ejemplo, se habla de Estados Unidos con el 72%, de América Latina, de Sudáfrica, y eso quiere decir al final que son pruebas y resultados de los ensayos clínicos lo que están mostrando. Sin embargo, aquí hay que tener muy presente que estas vacunas han sido vacunas que lo que buscan es aumentar la respuesta inmune del cuerpo contra el coronavirus, y puntualmente lo que se está pretendiendo en primera instancia es reducir la mortalidad, las complicaciones, los días de estancia hospitalaria, todo ese tipo de cosas que se empiezan a mirar para que nos protejamos. Entonces, eso es una muy buena opción, es una muy buena alternativa y hay que seguir esperando resultados de los estudios. Entonces, es algo bueno, algo que nos puede proteger. Y esta vacuna tiene sus ventajas y sus bondades, así como no tiene esas eficacias que nos están informando. Esa eficacia al final, ¿qué quiere decir? Es una eficacia que nos va a proteger, nos va a proteger puntualmente de temas y complicaciones, como les digo, relacionadas con el coronavirus, de mortalidad, y ayuda a aumentar la cantidad de personas cubiertas con la vacuna, con una ventaja extra que es que tiene una estabilidad en la temperatura de conservación que permite que se mueva por diferentes sitios y regiones de una manera más fácil en el manejo y conservación de cadena de frío. Entonces, eso son cosas muy buenas. La otra cosa es que la están revisando y se está probando y el informe habla de esa eficacia para una dosis. Entonces, es otra de las cosas que uno está mirando. Es una vacuna que ha sido probada, investigada en Colombia. Tiene la ventaja, como les comentaba, de esa conservación de 2 a 8 grados centígrados. Están informando los fabricantes, los productores, Janssen, Johnson y Johnson, específicamente que puede durar 3 meses refrigerada y puede tener además unas temperaturas de congelación que le permite conservarlo más tiempo. Entonces, eso es una muy buena opción. Un refrigerador normal, ¿no? Un refrigerador de los que se utiliza para las vacunas que estamos acostumbrados a tener en nuestro medio, las vacunas del PAI. Entonces, eso ayuda muchísimo a la distribución, a que llegue a diferentes partes, que cubra muchísima gente. Una dosis es una ventaja para tener una cobertura muy buena rápidamente. Entonces, todo eso son herramientas que tenemos para poder aumentar las coberturas de vacunación. Y como les digo, y como lo plantea el plan de vacunación propuesto por el Ministerio y por el Gobierno Nacional, lo primero que se busca es reducir la mortalidad posteriormente, y otra cosa muy importante es reducir también las complicaciones y posteriormente tener una gran cobertura vacunal para buscar la inmunidad de rebaño. Entonces son Doctor, alternativas muy buenas, alternativas como... Sí, adelante, Juan Carlos. doctor, me asalta una duda. ¿A partir de qué porcentaje hay una buena eficacia? Se puede hablar de eficacia. Dice aquí que el 66%,
pero podría pasar, me imagino yo, que fuera del 40, que fuera del 50. Sin embargo, usted también deja aquí algo muy en claro. Se está buscando la inmunidad poco a poco y esa va a ser mi segunda inquietud. Pero ¿a partir de qué porcentaje se puede hablar de eficacia como tal? Bueno, realmente no es que uno pueda tener un porcentaje de corte. La eficacia al final lo que está mostrando es la proporción de personas que tienen la protección con la vacuna puntualmente. Entonces, pues entre más alta la eficacia, pues puede ser muchísimo mejor en términos de cómo va a funcionar y obrar la vacuna como tal. Pero en este momento estamos en una época de pandemia, donde lo que estamos buscando es proteger a la mayor cantidad posible de la población y tener una opción de una eficacia superior, digámoslo, al 50%. Eso ayuda muchísimo, más aún con las ventajas y bondades que estamos mirando. Bondades como cuáles: la temperatura de conservación, el que sea una dosis. Eso facilita muchísimo la distribución y el aumento de cobertura rápida de vacunación. Entonces, es algo que miramos, es algo que además estamos revisando y actualizando permanentemente cuando nosotros hablamos puntualmente de lo que tiene que ver con la evolución y los resultados de los ensayos clínicos. Precisamente para tener claridad, cuando se habla del 66%, estamos diciendo que de cada 10 vacunados, a 6, casi 7 personas, pues obviamente van a tener eficacia al inyectarse con esa vacuna de Johnson & Johnson. ¿Es así o estoy equivocado? Sí, va a tener una protección, como les digo, y es una de las cosas que uno está buscando con las vacunas. Viene mi otra Hay que inquietud. recordar otra cosa, eso es el resultado de los ensayos clínicos, ¿no? Sí, señor. Cuénteme un poco más de eso, por Son favor. resultados de los ensayos clínicos. ¿En qué consiste eso, básicamente? Bueno, ¿En qué muy consisten bien. esos estudios clínicos? Los estudios clínicos consisten en una serie de fases que se van teniendo para probar cómo funciona la vacuna, que tanto, digámoslo, eh, motiva y hace que la respuesta inmune empiece a funcionar para podernos defender del virus. Esa es una de las cosas que empieza uno a mirar. Entonces hay un paso a paso en los ensayos clínicos que lo que busca llevar al final es llevar a los de fase 3 que buscan y comparan personas que tienen la vacuna y los que no la tienen la vacuna y miran cómo es la respuesta inmune y la protección que tienen y confieren esas vacunas en esos grupos de personas. Y son ensayos clínicos con miles de personas donde se está mirando esa respuesta inmune que tanto protegen esas vacunas por un lado y por otro lado la seguridad. Entonces es algo que empezamos a mirar. Y aquí hay que retomar algo que es muy importante y esa es la proyección, por ejemplo, en los planes de vacunación a nivel mundial y el plan de vacunación que nos ha presentado el ministerio, que es un plan muy estructurado y muy sólido. ¿Por qué? Porque busca el estudiar el tipo de vacunas, su eficacia, toda la logística para poder tener a disposición las vacunas para tener el mayor número de personas cubiertas, logrando coberturas, proteger a las personas por un lado y por otra parte tener seguridad dentro de un entorno logístico, dentro de un entorno logístico que permita que las vacunas se conserven y se manejen adecuadamente. Entonces, esas son cosas que hay que empezar a mirar. Después de que sigue de los ensayos clínicos y que los ensayos clínicos nos muestran esos resultados de eficacia como lo está publicando hoy, de hecho, el Johnson & Johnson en su página relacionado con la eficacia y lo que tiene que ver con efectividad de la vacuna. Entonces, ¿qué pasa finalmente? De ahí en adelante hay que mirar cómo se responde, cómo empieza a funcionar en la población general la vacuna. Entonces, ¿cómo empieza a funcionar? Porque una cosa es en el ensayo clínico, donde hay un control de variables, donde hay un control como tal de, digámoslo, hay un control de todo lo que tiene que ver con el tipo de personas que entran al estudio, las dosis, los tiempos de aplicación de las dosis, todas las variables que hagan que el estudio sea bastante riguroso. Cuando ya se arranca la vacunación en la población, empiezan a surgir otra nueva serie de variables, de la forma de distribuirlo, los tiempos de distancia en la que se aplican las dosis, por ejemplo, la forma de conservación, las personas que ingresan a vacunarse en los diferentes sitios. Entonces, eso es algo que hay que empezar a revisar. Y eso es parte de un proceso normal de todos los procesos de investigación de medicamentos y de vacunas. Qué buena explicación, porque la verdad yo no tenía ni idea y me imagino que mucha gente estará como yo entendiendo
que es precisamente lo que nos van a aplicar. Y en ese sentido también le pregunto, vacuna Pfizer, vacuna Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, hasta la vacuna rusa, pero todas son distintas. Tienen un fin, sí, inmunizar a la persona, pero si una persona se vacuna con X, la otra con Y, las diferencias al final de cuenta van a representar algo en el mediano plazo, digo a partir del momento de la vacunación. Bueno, Juan Carlos, aquí hay que tener presente, y la pregunta suya es una pregunta muy importante, y es que todo lo que tiene que ver con la pandemia, con la investigación de vacunas, han surgido una serie de tecnologías muy avanzadas además para la fabricación de vacunas. Entonces, las propuestas de vacunas, las vacunas que hay disponibles, manejan diferentes tipos de tecnología. Por ejemplo, las vacunas de Pfizer-BioNTech, la vacuna de Moderna, son vacunas que llamamos vacunas genéticas. Entonces, esas vacunas genéticas que nos están ofreciendo un mecanismo de acción, una forma de uso, una forma de conservación que varía. Hay otras vacunas que llamamos vectoriales, como la de Oxford AstraZeneca, como la vacuna de Janssen y Janssen, que son vacunas vectoriales y funcionan diferente. Entonces, todo eso, y eso implica también sistemas de distribución, de conservación, el mecanismo de acción es diferente. Entonces, ahí es muy importante el tener presente el tipo de vacuna que se va a distribuir, que se va a aplicar en cada región, que nos van a aplicar en nuestra EPS, qué vacuna nos van a aplicar en un momento determinado. Entonces, eso lo debemos mirar. Hay otras vacunas adicionales que les puedo comentar que también se están investigando. Hay vacunas de virus atenuados, virus inactivos, hay otras vacunas proteicas. Entonces, hay una cantidad de vacunas en investigación. Las que han tenido recientemente aprobación y que están en uso, donde ya se arrancó como tal la vacunación a nivel mundial son, y lo hemos oído muchas veces, son la vacuna de Pfizer-BioNTech, la vacuna de Moderna y la vacuna recientemente de Oxford AstraZeneca, y ya viene también teniendo un camino muy importante la vacuna de Janssen, de Johnson Johnson, que es otra vacuna que está en investigación. Además de eso, hemos oído hablar de la vacuna rusa. Entonces, aquí cada vacuna tiene sus características. Entonces, por ejemplo, las vacunas genéticas que son hechas con RNA mensajero, estas vacunas como la de Pfizer-BioNTech y la vacuna de Moderna son vacunas que, debido a sus características y a la inestabilidad del ARN mensajero, tienen una estructuración propia de la vacuna que hace que se requieran unas condiciones de refrigeración distintas, de seguimiento, de ultrarrefrigeración, como hemos visto, de conservar las vacunas a menos 70 grados centígrados. Entonces, eso requiere una logística diferente. Pero son vacunas sencillas, son vacunas simples, son vacunas que tecnológicamente hace que sea muy seguro el mecanismo como se suministra y cómo funciona la vacuna como tal. Entonces, esas son cosas que hay que mirar. Las otras vacunas son las vacunas que llamamos vectoriales, como la de Oxford AstraZeneca, como la vacuna de Johnson Johnson, que lo que utilizan es un virus distinto al coronavirus, un adenovirus, un virus que no nos va a causar daño, que él nos ayuda a transportar el material genético para que la célula empiece a fabricar unas proteínas, la proteína S, la proteína del pico de la espiga viral, para que el sistema inmune lo reconozca. Mientras que la vacuna genética, si me permite, le explico paso a paso cómo es el mecanismo. ¿Qué es lo que hace? Toma la molécula de ARN mensajero, la empaqueta en una cubierta que la proteja con nanotecnología de una manera que permita que no se dañe, se introduce en el cuerpo y hace que se active una fábrica de producción de proteína S para que las células lo presenten al sistema inmune y se active la cadena de inmunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que se active una cadena celular y de producción de anticuerpos para que cuando el organismo empiece a reconocer el virus, se active, lo reconozca, y cuando nos entra el virus hay una respuesta inmune que nos proteja. Y depende de esa característica de la respuesta inmune, nos puede proteger para que no se nos complique la enfermedad, o realmente no tengamos una enfermedad, un cuadro activo de enfermedad, o no vaya a matarnos la enfermedad como tal. Entonces, esa es una de las cosas que se hacen. Esas son las vacunas genéticas, una vacuna con ARN mensajero, protegido
por una cubierta lipídica con nanotecnología, entra al cuerpo, activa la fabricación de las proteínas de pico, y esto es lo que al final hace que se lleve a cabo la respuesta inmune. Por otra parte están las vacunas, y eso estamos hablando de estas vacunas, Pfizer, BioNTech, Moderna. Ahora hablemos de las vacunas vectoriales. Se toma un virus tipo adenovirus, a ese virus el virus lleva una secuencia genética en ADN que entra a la célula, el virus entra a la célula, deja ese ADN en el núcleo, empieza y activa también la máquina de producción del cuerpo, y esta máquina de las células, ¿qué es lo que hacen al final? La máquina celular lo que hace es igual a generar las proteínas que va a presentar al sistema inmune. La proteína S es la proteína que se ha visto que en el virus ayuda a que infecte, a que entre a las células, es la llave de entrada del virus a la célula como tal. Entonces, el sistema inmune lo que hace es reconocer esas proteínas para activar una respuesta de defensa. Entonces, eso es lo que empiezan a buscar como tal las vacunas. Hay otras vacunas, como les mencionaba. Entonces, en vacunas como estas vectoriales, son las de Oxford AstraZeneca y la vacuna de Johnson Johnson. Entonces, son vacunas que tienen una mayor estabilidad como tal. Entonces, se pueden conservar, digamos, en unas temperaturas diferentes, se pueden conservar más tiempo en condiciones. Se nos ha caído momentáneamente la señal con el doctor Trillos, pero nos está dando toda una explicación acerca de todo el tema de la vacuna, cuando precisamente en las últimas horas se ha conocido de la aparición ya de la solución por parte de Johnson Johnson, que reportó que su vacuna tiene un 66% de eficacia. Bien nos explicaba el doctor que es mucho más sencillo el proceso con esa vacuna, que además puede estar en un medio que esté entre los 2 y los 10 grados centígrados, en una nevera normal como la que se utiliza para estar precisamente con otras vacunas que ya conocemos. Doctor, volvemos nuevamente, se nos había caído. ¿Quiere continuar usted? Bueno, muy bien. ¿Hasta dónde llegamos antes de que se cayera la señal? Sí, ahí estaba usted después hablando de la vacuna genética, en esa parte final ya de la respuesta. Bueno, entonces esas vacunas genéticas, por ejemplo, son las vacunas de Pfizer, BioNTech y la vacuna de Moderna. Entonces, miren que es una tecnología muy simple, que lo que busca además es que tengamos la parte, digamos, del virus para que tengamos una protección sin tener otros riesgos adicionales de tener un virus en el organismo como tal, un virus como el coronavirus. Entonces, lo que se busca puntualmente es que hayan vacunas que sean eficaces y que tengan una gran seguridad, que vacunarnos sea seguro. Y eso además es otra cosa que vale la pena aclarar. Eso no es algo que surge de la pandemia. Estas tecnologías ya han venido siendo exploradas y estudiadas. Este tipo de vacunas y de tecnologías han sido probadas por años y han sido estudiadas en laboratorios. Entonces son cosas que vale la pena tener presente. No es algo que surge ahora. Lo que surge ahora es el estudiar muy bien al coronavirus, el empezar a establecer estratégicamente cuál es la mejor forma de fabricar una vacuna con la tecnología que se tiene, con lo que ya se conoce, para poder generar la mejor respuesta inmune y proteger de la mejor forma a las poblaciones. Hay que tener además presente que nosotros el coronavirus se ha venido conociendo desde hace un tiempo. Ya hablemos del SARS 2002-2003, después hablemos de MERS, hablemos de muchas enfermedades que pueden estar relacionadas, que pueden ser similares, que permiten generar un sustrato para la investigación de vacunas. Entonces no son vacunas improvisadas, son vacunas que lo que buscan es generar una mejor respuesta inmune con una mayor seguridad, vacunas simples. Entonces eso es lo que busca la tecnología, no es otra cosa. Volviendo a los diferentes tipos de vacunas, Oxford AstraZeneca, BioNTech, ¿qué está generando? Está generando vacunas tipo vectoriales que mencionábamos. Entonces, coger un adenovirus, a ese adenovirus se le pone una secuencia de DNA genética para que cuando el adenovirus entre a la célula, ¿qué es lo que haga? Presente a la célula ese DNA, empieza a producirse la proteína y se empieza a activar la respuesta inmune como tal. Es otra forma distinta. Y ese adenovirus que hace, protege el material genético para que se pueda producir en la célula la proteína
y puntualmente se generen las defensas. Sí, señor. Juan Carlos, cuénteme. Doctor, mi última inquietud tiene que ver ya como usted ha hecho una explicación muy técnica, muy médica, y pues digamos que la entendemos. Pero si usted tiene aquí a un niño de 10 años, ¿cómo le explica la vacuna? ¿Por qué debe estar ahí la vacuna? ¿Por qué debe aplicarse la vacuna? En términos bien sencillos para finalizar esta entrevista. Muy bien, Juan Carlos. Entonces, cuando nosotros decimos que nos vamos a vacunar, lo que se busca es enseñarle al cuerpo a defenderse, a nuestro sistema inmune. Y el sistema inmune tiene una serie de células y tiene una serie de anticuerpos que ayudan a protegernos de diferentes organismos, entre esos al virus. Entonces, ¿qué es lo que hace la vacuna? La vacuna lo que hace es enseñarle, mostrarle al cuerpo cómo es el virus para que él aprenda a protegerse y atacar a ese virus cuando entre y nos infecte. Entonces, esa es la forma de protegernos. Entonces, hay varias formas tecnológicas de hacerlo. Entonces, uno le puede presentar al cuerpo el virus como tal, en vivo y en directo, le puede presentar fragmentos del virus. Voy a hacer una analogía, una foto de la cara, por ejemplo, si vamos a reconocer a una persona. Y lo que se busca con esa foto es que se reconozca a la persona y cuando se vea, se reaccione puntualmente. Entonces, eso es lo que hace una vacuna. La tecnología, ¿qué es lo que busca adicionalmente? Que sea segura. Que el presentarle y enseñarle al cuerpo a defenderse contra un virus no le genere problemas, no le genere enfermedad, se pueda defender de una manera segura. Es decir, que cuando tengamos la vacuna no nos vaya a enfermar, no vayamos a tener inconvenientes. Entonces, eso es lo que se busca y es lo que uno quiere con una vacuna. Que el cuerpo responda, tenga una respuesta con anticuerpos y con células que ataquen el virus cuando ingrese y evite que el virus nos enferme o nos enferme de una manera complicada, grave, que terminemos hospitalizados o en cuidados intensivos o que personas puedan fallecer. Ese es el mecanismo de la vacuna, que nos cuide. Doctor Trillos, pues muchas gracias. Esta explicación estuvo fabulosa. Necesitamos entenderlo, necesitamos que la gente siga discerniendo y además que entienda verdaderamente la importancia de la vacuna, porque en todo caso, en el caso colombiano, hay gente que todavía no cree en ella y hay que generar esa conciencia en todo caso, porque ellos al vacunarse están cuidándonos a los que no nos hemos podido vacunar en el momento en que llegue y a aquellos que ya se hayan vacunado, obviamente. Doctor Trillos, muchas gracias de nuevo, un buen fin de semana y aquí lo seguiremos molestando como siempre desde Noticias Caracol Ahora. Juan Carlos, con muchísimo gusto. Y como usted muy bien lo menciona y quiero reforzar ese mensaje, tenemos que tener muy presente y muy en la cabeza que las vacunas nos van a cuidar, nos van a proteger, que es necesario vacunarnos y eso va a ayudar a controlar la pandemia. Y debemos tener confianza, como lo venía explicando, con relación a la vacuna. Son vacunas diseñadas para que nos protejan sin generarnos daño. Muchísimas gracias. Un feliz fin de semana. Señor. Feliz fin de semana para usted también. Hay que tener confianza en la vacuna. Continuamos con nuestra información en Noticias Caracol Ahora. Soy Juan Carlos Mateus y esto es Vamos al Punto Ahora. Muy buenas tardes.